muchos encuentros significativos en la vida. Piensen, por ejemplo, ustedes en el encuentro de un hombre con una mujer, la que llegó a ser su esposa. Los esposos que están aquí y esposas de pronto recordarán ese encuentro, ¿cierto? La primera vez que usted se encontró con esa mujer, con ese hombre, y usted le echó el ojo. Usted dijo, esta es, o este es. Piensen también en esos encuentros, por ejemplo, tan especiales cuando el Señor, a quienes nos ha permitido tener hijos, nos encontramos por primera vez con ese hijo o con esa hija. Recuerden ustedes ahí, padres, cómo fue esa sensación, cómo fue esa emoción. Encuentros significativos en la vida. O por ejemplo, el encuentro con quien se había quebrado la relación. Y hay un encuentro para la reconciliación, para la aproximación, para volver a restablecer. O ese encuentro con alguien que uno ama y que por años no ha visto. ¿Cómo son esos encuentros tan significativos? No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, una imagen muy conmovedora y muy sentida en la historia de nuestro país. Cuando tuvimos puesto ese tiempo de secuestro tan fuertemente en nuestro país. Y recuerdo que en una de esas liberaciones, un grupo que fue liberado, venía un padre de familia. Y yo recuerdo las imágenes de los hijos esperándolo en la base militar donde aterrizó ese helicóptero. Y las cámaras captaron muy bien ese momento de encuentro entre esos hijos y ese padre que hacía muchos años no habían visto y que él los había dejado de ver cuando eran pequeñitos y él los encontraba como unos hombres ya. Encuentros significativos. O como cuando usted se encuentra con un famoso. No sé si alguna vez has encontrado con tu artista favorito, cantante, jugador de fútbol, no sé. Y te dio la mano y entonces tú estás feliz porque te encontraste con esa figura. Algunos duran mucho tiempo sin bañarse la mano porque pues imagínense ustedes, ahí está la marca de ese personaje. Encuentros significativos. Algunos vienen para cambiar cosas en la vida. Pero yo quiero invitarlos a que hoy veamos el que es el encuentro más significativo, más importante y trascendental en la vida de cualquier persona. Y por supuesto estamos hablando del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas y vamos a leer una historia que para mí es fascinante en este Evangelio. Es las últimas palabras de Lucas en su Evangelio. Luego de que Jesús, dice Lucas, parece que ha resucitado todavía, digamos en la narrativa de Lucas. No hay esa precisión, pero hay indicios muy fuertemente sobre eso. Y vamos a leer entonces esta historia que está en el verso 13. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Leemos la palabra del Señor así. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados porque no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel.
Además de esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, oremos al Señor. Padre, gracias por estas historias registradas en las Escrituras para nosotros el día de hoy. Nosotros queremos acercarnos a ti esta mañana con la sinceridad en nuestro corazón, al reconocer, Padre, que nuestra mayor urgencia es encontrarnos contigo. Anhelamos tantas cosas, Señor. Deseamos que pasen tantas cosas, que cambien tantas cosas. Pero hoy pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que por medio de tu palabra tú despiertes en nosotros hambre y sed por verte a ti, por conocerte a ti, por estar contigo, Señor. Abre así nuestra comprensión, nuestra mente, pero también nuestro corazón para verte, Señor. Como cantamos hace un momento, muéstranos a Cristo, de tal manera que nuestras almas sean inundadas con tu presencia, con tu gozo, con tu esperanza. Pedimos esto, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta historia para mí, la verdad, desde hace muchos años es fascinante por muchos elementos que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, y ya también les diré más adelante la razón, digamos, mayor por la que queremos hoy, al iniciar este año, compartir este texto como predicación. Decir que cuando uno piensa en este pasaje y lo lee, uno podría pensar que lo que Lucas quiere, digamos, llevarnos a entender o a comprender es que lo que más necesitamos y con urgencia es encontrarnos con Cristo en su palabra, porque solamente ahí es que tú y yo podemos ser corregidos, podemos ser reorientados para poder vivir en completa esperanza, en completa seguridad, y esperanza y seguridad que se nos otorga solamente por el que es el protagonista de la historia de la redención, nuestro Señor Jesús. Así que para eso yo voy a abordar esta historia como en 3 momentos o 3 escenas que tenemos o que yo percibo, digamos, en este pasaje, que nos ayuda como a dividir un poco el texto y a poder escudriñar un poquito más. Entonces, 3 escenas o 3 momentos en esta historia. La primera es, digamos, como Lucas, yo creo, quiere como sumergirnos, y es apreciar aquí la desesperanza y la desilusión. Es decir, unos hombres que están embargados por desesperanza y por la desilusión. Noten que cuando leemos los primeros versos, nos percatamos justamente como los sentimientos y las emociones que Lucas
nos recrea en esta narración. Este es un ambiente de completa desesperanza. De hecho, él nos dice que ellos estaban con semblante triste. Ellos se detuvieron, por ejemplo, cuando Jesús les preguntó, con semblante triste. El ambiente es un ambiente de dolor, es un ambiente de confusión, es un ambiente, digamos, en el que uno no quisiera estar, casi de desilusión, casi como de una decepción que ha embargado el corazón de estos discípulos. Imaginemos cómo tuvo que haber sido para ellos esto. Parecía que ese gran anhelo de un libertador, de alguien que venía a redimir a Israel, que justamente lo que ellos dicen, pues ya no está. Esa esperanza, esa gran expectativa que tenían, parece que se ha diluido con la muerte de Jesús. Ellos aguardaban por un redentor espiritual, pero también por un redentor político, que les sacara, digamos, de la situación en la que se encontraban. Y ahora ellos caminan con estos pasos aletargados, bajo un cielo sombrío, continuaban su camino, parece como de regreso a casa, como quien viene así de un entierro. Ellos han sepultado a un ser amado, Jesús de Nazaret. Ellos esperaban que Él era quien iba a redimirlos y ya no está. Por eso ellos le dicen a Jesús, sin saber que Jesús, nosotros esperábamos. Y noten la forma en la que ellos lo dicen, en tiempo pasado. No esperamos, no, ya se perdió eso. Esperábamos que Él iba a hacer algo y ya no está. Uno puede pensar por un momento en cómo era la desilusión de estas personas, porque nosotros mismos también hemos experimentado seguramente situaciones similares, o nos hemos encontrado también en momentos de nuestra vida de gran desilusión o de gran desesperanza. Entonces, digamos que no nos es difícil tratar como de ponernos un poco en los zapatos de estos personajes, pero es interesante lo que la desesperanza, digamos, hace en el corazón, porque es tanta la desesperanza en estos hombres que cuando Jesús se pone al lado de ellos y les pregunta para hacerlos hablar, ustedes recuerden que Jesús usaba mucho las preguntas para crear conversaciones, para hacer que las personas hablaran, no porque Él no lo conociera, sino para ponerlos de alguna forma como a reflexionar o confrontarse con sus propias ideas, conclusiones o apreciaciones. Pero aunque Él está al lado de ellos no lo pueden reconocer. Ellos no pueden ver que Él es Jesús. De alguna manera el texto bíblico dice que les fue o estaban velados sus ojos para que no lo reconocieran. Aunque Él estaba ahí, no lo podían ver. Es como que ven, pero a la vez no pueden ver. Eso es interesante. Ven, pero no están viendo lo que deberían ver. En otras palabras, están viendo lo que ellos solamente creen que ven o que quieren ver. No pueden percibir realmente la presencia de Jesús ahí. Como cuando realmente a nosotros nos sucede que se nos pierden cosas. ¿A usted no le ha pasado en la casa que se le pierden cosas y usted no las encuentra? Y entonces usted le dice a la esposa, amor, es que yo no encuentro eso por ningún lado. Y entonces ella va y abre el cajón y ahí está. Y uno dice, pero yo busqué eso ahí 20,000 veces y no lo vi. Ahí está, pero no lo vemos. En el caso de estos discípulos, estaban tan embargados y nublados por estas realidades que no podían ver a Jesús. Es más, es tan interesante, digamos, apreciar en estos discípulos que no fueron suficientes ni siquiera las descripciones de las mujeres cuando fueron a la tumba. Y noten por favor que ellos mismos le dicen a Jesús, es que las mujeres de entre nosotros nos asombraron, noten eso, ellos se asombraron porque las mujeres dijeron que al ir al sepulcro no lo habían encontrado allí, no estaba su cuerpo, pero además ellas les comentaron que habían tenido la aparición de un ángel. ¿Y qué fue lo que el ángel les dijo a las mujeres? Él está vivo. Ellos escucharon de primera mano
el testimonio de las mujeres. Ahora, ellos agregan a Jesús, que no saben qué es Jesús, no lo ven, pero ellos le agregan a Jesús la siguiente descripción. No solamente las mujeres, sino también algunos de entre nosotros fueron a corroborar si en realidad lo que ellas habían dicho era verdad. Y luego ellos agregan, y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Uno dice, ¿cómo es que estos personajes, y noten ustedes lo que hace la desilusión y la desesperanza, lo que hace es como nublar completamente la vista? Ellos están recibiendo testimonio de primera mano de unas mujeres y de unos hombres de confianza, porque son del grupo de los discípulos, que están diciendo, no lo hemos encontrado, un ángel nos ha aparecido, nos ha dicho que está vivo. Luego fueron unos hombres y vieron exactamente lo mismo, pero la conclusión de ellos es, ¿pero dónde está él? No lo vieron, no lo han encontrado. Entonces, conclusión, aquí no hay nada que hacer. Toda esperanza se ha perdido. Yo mientras estudiaba este texto, y yo he leído muchas veces este pasaje porque como les digo me fascina mucho, pero yo pensaba, ¿cómo es que estos dos ni siquiera por curiosidad, ni siquiera por pensar o saber, oigan, ¿qué terminará todo esto? Porque esto está muy impresionante. ¿Cómo es que el cuerpo se perdió? ¿Cómo es que dice que pareció un ángel? ¿Cómo es que están diciendo que está vivo? Y uno piensa, era tanta la desilusión y la decepción de esta pareja, de estos dos, que ni siquiera se quedaron en Jerusalén para ver en qué terminaba el asunto, sino que ellos simplemente, no apareció, no está Jesús, emprenden su viaje de regreso. Casi como que aquí no hay nada más que hacer, se terminó. Se acabó. ¿No les parece que es aterrador apreciar lo que la desilusión y la desesperanza logran? No solamente no han podido prestar atención, pero no han escuchado a Jesús. No han podido verlo, atender. Pero también la desesperanza se da por expectativas incorrectas. Entonces noten que estos viajeros, Cleofas, que se nos da el nombre de uno, no sabemos el nombre del otro, esperaban una redención, pero muy seguramente de otro tipo. Ellos no habían entendido de qué se trataba el asunto. Y Jesús mismo les había enseñado a ellos, en varias oportunidades, sobre la necesidad de ir a la cruz. Pero ellos aún no lo entendían. Ellos no podían ver la victoria de Jesús en la cruz, el logro extraordinario de Jesús que había obtenido para sus discípulos. Tema de expectativas. Muchas veces yo pienso que nuestras expectativas, que son incorrectas muchas veces, porque no están alineadas a la palabra del Señor. Y es evidente que estos hombres, como muchos de los judíos, tenían otro tipo de expectativas, lo que por supuesto producía mayor decepción, mayor frustración, mayor tristeza, mayor dolor, porque ellos estaban esperando ser liberados de la opresión de los romanos, esperaban que Israel volviera a ocupar un lugar importante en medio del mundo. Y eso no sucedía y estaban casi que esclavizados y estaban sufriendo. Así que ellos esperaban que un día llegara este libertador que iba a librarlos espiritualmente, pero también que iba a librarlos físicamente. Y al no ver eso cumplido en la persona de Jesús y ver que más bien ese libertador que esperaban ahora estaba en una tumba, pues entonces no queda más que la gran tristeza y profunda tristeza al no ver que esa expectativa se ha hecho realidad. Y eso es lo que ocurre realmente en la vida de los corazones nuestros. Cuando nuestras expectativas no están sometidas o no están alineadas a la
palabra del Señor. Vienen todo ese tipo de frustraciones cuando no lo encontramos. Como por ejemplo, cuando tú y yo albergamos un deseo profundo por la comodidad o el anhelo de prosperidad económica, bienestar en general, salud, tranquilidad. Una expectativa en general que se dirija hacia el bienestar de la vida debe ser cuidadosamente evaluado por nosotros, ya que puede conducirnos seriamente a las grandes decepciones como a estos dos personajes y perder demasiado. Es una tragedia, es una tristeza. Miren que en el Salmo que hemos leído esta mañana, algunas partecitas del Salmo 73, que ese es un salmo también muy interesante y que describe mucho de nuestra condición, porque el salmista está allí confrontándose entre su propia realidad, que ha tenido que batallar, que ha tenido que luchar en la vida, siendo él un siervo, alguien que ama a Dios, y cuando mira, abre la ventana o sale a la calle, lo que él ve es que aquellos que han aborrecido a Dios y que no aman a Dios, ¿cómo viven? Parece que la vida les fluye en una manera que él mismo anhela con ansias. Hay prosperidad, hay salud, parece que no, nada les duele, van de mejor, cada vez van mejorando más, van como rejuveneciéndose. Y claro, la pregunta del salmista entonces es, ¿qué es lo que está pasando, Señor, aquí? De hecho, en el Salmo 73 es muy interesante cuando él dice, mis pies estuvieron a punto de resbalarse. Y yo pienso en el Salmo 73, luego que ya veremos un poquito más sobre eso, pero es el tema de las expectativas. ¿Qué era lo que el salmista esperaba? Porque casi que el reclamo que él le hace a Dios en uno de los versos es casi como que él llega a pensar, yo he servido de balde a Dios. ¿De qué me ha servido a mí amar a Dios? ¿De qué me ha servido a mí conducirme bajo la voluntad de Dios, obedecer a Dios? ¿De qué me ha servido? Las expectativas del salmista habían entrado en un momento de gran confusión, porque él había llegado a pensar y había puesto su expectativa en lo que tenían los de afuera. Bienestar, salud, prosperidad y demás, todas estas cosas. Y no es que esté mal, hermanos, que querer que nos vaya bien. Yo creo que es algo natural que tenemos nosotros. O no es que esté mal orar que el Señor nos ayude y nos guarde o que prospere nuestras vidas. No, no está mal eso. Por supuesto que no. Pero debemos tener cuidado con priorizar o poner como un estándar mínimo ciertas cosas que yo quiero ver en mi vida para entonces sentirme o verme bendecida o bendecido por Dios. Es como que si no pasa esto en la vida, Dios no me ama. Si yo no veo esto en mi vida, Dios no está conmigo. Si no aprecio esto que es mi expectativa, entonces, ¿dónde está Dios? Tema de expectativas, y eso es lo que, digamos, producía este malestar, este dolor, esta tristeza, esta angustia, esta decepción en la vida de estos dos discípulos, y que ocurre también, hermanos, en cada una de nuestras vidas. Así que digamos que podríamos ver en primer lugar esa realidad, ese primer escenario entre la tristeza y la desilusión. Pero en segundo lugar, hay otra escena también aquí en esta historia. Y es la escena de cómo la perspectiva correcta viene desde las Escrituras. Hay una corrección justamente de ese tipo de cosas. Es como que Jesús los ha escuchado, Jesús les ha preguntado cosas, Jesús quiere llevarlos o ayudarlos a ellos a reflexionar sobre las cosas que han acontecido. Ellos, por supuesto, no saben con quién están hablando, pero ahí está el Señor. Y así estos discípulos que necesitan una corrección urgente de parte del Señor. Todos nosotros también necesitamos una corrección en nuestras perspectivas de vida,
en nuestros entendimientos de vida. Porque miren, hermanos, muchas de nuestras luchas y dudas tantas veces son porque no hemos entendido bien desde la Escritura de qué se trata. O porque hay incredulidad en nuestra vida, porque no hemos apreciado en la palabra de Dios de qué se trata. Porque tenemos quizá una perspectiva incorrecta, equivocada, centrada en nosotros mismos, egoísta o pretenciosa. Una cosa es saber, otra es creer de corazón y experimentar la vida de Cristo en nosotros. Miren que estos discípulos sabían de Jesús. Ellos sabían quién era, de dónde era. Ellos le están dando información a este visitante, a este forastero. Le están dando información de Jesús. De hecho, es muy interesante que ellos le dicen a Jesús, tú eres el único que no sabe sobre estas cosas. Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue, ¿qué? Profeta. Ellos están dando descripciones de Jesús, pero añaden esto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Además, ellos saben cómo ha sido la situación de Jesús llevado a la cruz, porque ellos ponen la culpa sobre los principales sacerdotes y gobernantes, quienes lo entregaron a la crucifixión, muerte de crucifixión. O sea, ellos tienen elementos, ellos han escuchado a Jesús, ellos son discípulos de Jesús. Pero aunque ellos sabían todas estas cosas y estuvieron con Jesús y vieron sus milagros y su poder, no entendían de qué se trataba. Eso me parece a mí impresionante. Impresionante. Porque uno puede estar y saber, pero no experimentar el poder transformador de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Casi que podemos estar con Él, ir a la iglesia, hacer muchas cosas y aún no entender de qué se trata. ¿De qué se trata? Y quizá estar sumergidos en una burbuja religiosa, pero aún no entender de qué se trata. Así que ellos, como nosotros, requerimos que Cristo les saliera o nos salga al encuentro. Ahora, es interesante lo que Jesús hace con estos hombres. Miren ustedes, por favor, conmigo, en el verso 25, Jesús ya digamos que interfiere o les interrumpe en su descripción. Ellos han descrito lo que han escuchado de las mujeres, de los hombres, están dándole como un reporte a este viajero, que a ellos les resulta también sorprendente que este hombre, este visitante, este viajero que está con ellos, no sepa lo que ha pasado. Así que le están dando un reporte de las cosas. Y Jesús entonces los interrumpe para decirles esto: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Este es un regaño de Jesús a estos hombres, una exhortación. Y agrega, no era necesario, es como que les está recordando a ellos, ustedes no escucharon las enseñanzas de Él, de que era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria. Esta es una exhortación. Ahora, lo más interesante y donde yo quiero hacer mayor énfasis, hermanos, esta mañana tiene que ver con este asunto del verso 27. Que de hecho este es el verso que guiará nuestra nueva serie de predicaciones que estamos arrancando hoy, más como una introducción, pero que arrancaremos ya la próxima semana. Y lo que el Señor, digamos, nos ha dado para dirigir esta serie de predicaciones. Verso 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Piense por un momento, por favor. El asunto con estos hombres es que ellos han perdido la esperanza. El asunto con estos hombres es que no han entendido de qué se trata. Ellos van de regreso. Ahora aparece Jesús en el escenario. Ahora Jesús les pregunta cosas. Jesús los escucha atentamente. Luego Jesús los exhorta fuertemente por
no creer, por no atender a lo que se les ha enseñado y lo que Jesús mismo les ha instruido en el tiempo que ellos estuvieron con Él. Pero lo interesante y para mí es sorprendente en este texto es que noten que Jesús no les dijo, bueno, mírenme pues, soy yo. Es decir, Jesús pudo haber hecho muchas cosas ahí. Pudo haber volado, pudo haber convertido piedras en pan. Jesús pudo haber hecho cualquier clase de milagro que Él quisiera hacer. O el simple hecho de revelárseles y mostrarles las marcas de sus manos como hizo con Tomás. ¿Se acuerdan? Mete las manos aquí. Y entonces mira y cree que soy yo. Pero Jesús no hizo nada de eso. Más bien lo que Jesús eligió para tratar con la incredulidad y la falta de entendimiento de estos hombres es un viaje por la Escritura. Ahora, en ese camino, los estudiosos dicen que era un camino más o menos como entre 11 y 12 kilómetros más o menos. Era un buen tramo para caminar, ¿no? Y durante ese camino lo que Jesús comenzó a hacer con ellos fue enseñarles desde las Escrituras, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo referente a él, al Mesías, en todas las Escrituras, todo lo que se decía de él. Jesús aquí se convierte en el maestro. Este es el maestro. Ahora uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tomó todo el tiempo del viaje para abrirles la Biblia? ¿Por qué simplemente no les dijo, miren, soy yo y ya? Crean pues, crean. ¿Por qué Jesús los sumerge por un tramo, por un tiempo, sobre toda esta explicación bíblica de lo que se hablaba de Él? Bueno, yo pienso que Jesús hizo esto porque Él quería darles a estos hombres y a nosotros convicciones de fe ancladas en la revelación bíblica. Es decir, que Jesús quería mostrarles para que ellos entendieran de qué se trata en realidad. Que toda la historia de la redención se trata de Él, que Él es el protagonista. Por eso es que este año, hermanos, queremos dar este inicio a este viaje por toda la Escritura. Y como ya hemos mencionado en diferentes oportunidades, vamos a estar predicando desde aquí cada domingo un texto de un libro de la Biblia. Y comenzaremos la próxima semana, Dios mediante. Pero queremos ir notando cómo es que la Biblia se refiere a Jesús y cómo Jesús es el protagonista de esta historia. Pero además, cómo es que esta historia se relaciona directamente con nosotros, contigo y conmigo. Como un gran maestro, Jesús les ayudó a entender las promesas, las alusiones, el propósito, todo acerca de la venida del Salvador. Hermanos, es interesante que Jesús dijo en Juan 14 y Juan 16, Él dijo que cuando Él se fuera, vendría el Espíritu Santo. Y los discípulos no quieren que Él se vaya, pero Él les dice, mire, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador. Y entonces vendrá aquel que hará lo siguiente, en Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y también en el 16, 12, Él dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Es decir, Jesús está recordándote a ti y a mí que Él es el que nos enseña y el que nos conduce a tener verdaderamente fundamento en nuestra fe, fundamento en la palabra. Es que nuestra fe no puede ser una fe superficial.
Tú y yo necesitamos que nuestra fe esté anclada profundamente, tenga raíces profundas en la Escritura, convicciones verdaderas que sostienen nuestra vida. Pero también pienso que Jesús nos quiere sacar de ese anhelo por lo experiencial, hermanos. Es como que muchas veces caemos en el error de querer demostraciones de poder de parte de Dios para creer. Queremos revelaciones especiales que nos animen y que, digamos, traigan consuelo o nos ayuden a continuar en la vida. Y aunque Jesús puede hacerlo, por supuesto que sí, no siempre lo hace así. No siempre es como Él obra. Ya en otras ocasiones Jesús mismo en los evangelios había mostrado su rechazo al hambre que tenían las multitudes por milagros y por demostraciones de poder. En alguna oportunidad Jesús les dio pan en cantidades. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes y de los peces? Y la multitud está asombrada de que Jesús les dé comida. Pero Juan en el capítulo 6 nos dice que al terminar la noche y mientras todos dormían, Jesús tomó la barca y se fue. Y cruzó el mar, el lago de Galilea, al otro lado. Y entonces cuando amaneció, las multitudes comenzaron a preguntar, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Así que ellos se desesperaron tanto que se montaron en las barcas y persiguieron a Jesús hasta la otra orilla. Allá llegaron multitudes felices. Cuando ven a Jesús, ay Señor, te hemos encontrado, qué maravilla, ¿cómo es que nos pierdes de la vista? Por favor, no lo vuelvas a hacer, Jesús, queremos estar contigo. Y uno piensa que Jesús debe haber respondido, ay hermanos, qué hermosos ustedes, qué belleza que me estén buscando, que quieran estar conmigo, qué alegría, cómo me embarga de emoción eso. No. Lo que Jesús hace es recriminarles. Y lo que Jesús les dice es, ustedes me siguen a mí. ¿Saben por qué? Porque yo les doy pan. Claro, qué maravilla. Uno caminar con alguien que le da comidita, ¿cierto? Y gratis, sin hacer nada. Qué maravilla. Pero Jesús conocía el corazón de eso. Y saben que Juan dice que desde ese día muchos dejaron de seguirlo. Y entonces ahí están los discípulos, ¿no? Y Jesús les dice, y ustedes también. Si ustedes también quieren ir, ahí está la puertica abierta. Y ahí es cuando Pedro dice, Señor, ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que lo que Jesús quería hacer con estos hombres no era darles una demostración de una experiencia. Wow, nos encontramos con el Cristo Rey. No es eso. Él quiere hacer algo más. Recuerden también al soldado en la cruz. Cuando Jesús está crucificado, ¿qué es lo que el soldado le dice a Jesús? Un soldado que le dice, bueno pues, bájate de esa cruz y creemos en ti. Demostraciones de poder. Y Jesús no se dio nunca a ese tipo de incitaciones o de cosas. Hermanos, sí, Jesús obra con poder en nuestros días. Dios obra con poder, Él puede obrar, Él puede hacer lo que Él quiere. Pero las Escrituras, hermanos, son el mejor lugar para apreciar su poder, su obra, sus planes, su carácter, su amor, su fidelidad. Quizá tú y yo podemos pensar que lo mejor puede ser que se nos haga el milagrito. Y yo no sé si tú estás esperando un milagrito en tu vida, pero Dios quiere algo más profundo contigo y conmigo. Él quiere un milagro mayor, mucho mayor. Él quiere que tú y yo podamos verlo a Él. Por eso es tan especial ver que en el verso 32, luego de que Jesús ha partido, ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos mientras Jesús les enseñaba y les hablaba? Algo estaba encendiéndose en sus corazones. El milagro verdadero estaba comenzando
a surgir, a aparecer en sus vidas. La esperanza otra vez estaba cobrando color, cobrando vida en medio de estas personas. Sus corazones estaban ardiendo dentro de ellos. Es que se trata de esto, hermanos. De esto es que se trata. Este es el propósito de Jesús, que ellos fueran movidos por las Escrituras al ver en las Escrituras lo que ellas decían de Cristo y su plan de redención. Es justamente esto, que arda el corazón. Hermanos, y noten lo siguiente, por favor. Noten que eso conlleva tiempo y esfuerzo. A estos personajes les costó el tiempo del trayecto de su viaje hasta llegar a ese lugar, a Emaús. El esfuerzo de ir entendiendo y comprendiendo lo que este personaje forastero que apareció de la nada les está comunicando. Tiempo y esfuerzo en la palabra. Ahora, tú y yo tenemos que reconocer que una de nuestras mayores luchas es que nos encanta lo que es rápido y lo que es fácil. Así que queremos lo instantáneo. Así que queremos más que alguien ore por nosotros para que entendamos la Biblia, que nosotros sumergirnos en la Biblia para poder entenderla bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conlleva tiempo y conlleva esfuerzo. Y Jesús nos está ilustrando una forma en la que Él nos discipula, en la que Él nos pastorea. Esto no es instantáneo, esto no es mágico, este es Jesús. Pero Él no se les revela a ellos milagrosamente, es que Él les quiere mostrar y que ellos puedan entender por sí mismos, por la palabra, de qué se trata. Tú y yo muchas veces queremos saber la voluntad de Dios, pero no queremos escudriñar las Escrituras para conocerla. Tú y yo muchas veces queremos tener fe, pero no acudimos a la fuente que alimenta nuestra fe. Tú y yo muchas veces queremos amar a Dios con todo el corazón, pero no pasamos tiempo descubriendo en la Biblia cuánto es que Él nos ha amado y nos sigue amando. Tú y yo queremos ser libres de ídolos del corazón, pero no queremos sumergirnos en la revelación bíblica que cautiva nuestra mirada hacia el único que merece toda nuestra adoración. Queremos confiar más en Dios, pero no dedicamos el tiempo a descubrir la obra del poderoso en la historia y su carácter fiel a través de las generaciones. Queremos todo instantáneo, mágico, y así no funciona el discipulado. Así no nos lo ilustra Jesús. Tú y yo necesitamos corregir nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de las situaciones, de las realidades que vivimos por Cristo y su historia revelada en la Biblia. Tú y yo necesitamos con urgencia eso. Así como estos discípulos necesitaban que alguien viniera para enseñarles, tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo cambie, corrige, reoriente nuestro entendimiento de la vida, de qué se trata. Así que ahí está esta segunda escena en la que Jesús interfiere y les lleva a una nueva perspectiva desde las Escrituras. Y en tercer y último lugar, quisiera mostrarles en esta última partecita del texto el regreso a la esperanza al ver a Jesús. Es decir, ¿cómo es que ellos regresaron a la esperanza? Ya estaba ardiendo sus corazones, pero noten ustedes lo que pasa al final de esta narración. En el verso 27, 28 en adelante, dice que Jesús, llegaron finalmente al lugar donde estaban ellos para quedarse, seguramente su casa. Jesús hace como que va a seguir derecho porque pues él apenas es uno que se ha acercado en el viaje, pero ellos como buenos judíos le piden que se quede, así que Jesús accede a quedarse y él entra en la casa, se sienta a la mesa con ellos. Jesús toma el pan, que es muy interesante lo que Jesús hace, porque Él toma como el liderazgo en un sentido de dirigir la cena, bendice el pan y luego lo partió y les dio el pan. Dice Lucas que entonces en ese momento es cuando se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ahí es
Ahí es cuando ellos pueden ver. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que ellos pudieran reconocer a Jesús? No lo sabemos con precisión. Pues al final ellos dicen a los otros discípulos que lo habían reconocido al partir el pan, pero no sabemos exactamente qué fue lo que hizo que ellos lo reconocieran, si fue la forma en que partió el pan, si fue la forma en que oró, si fueron las marcas, quizá en las manos que ellos pudieron ver en ese momento porque estaban más prestos, digamos, como a apreciarlo. No sabemos. Lo que sí es cierto es que es en ese momento en que les fueron abiertos los ojos. Noten lo siguiente. Aquí hay un asunto en que ellos han venido escudriñando la escritura por este pasaje, por este viajero con ellos. Pero no se queda solamente ahí, en información en la mente. Se trata del corazón. Se trata de algo profundo en la vida de estos seres, de esos discípulos. Porque nuestra lucha, hermanos, radica realmente en nuestro corazón. Dios quiere que tú y yo le veamos a Él y le reconozcamos como el Señor, el Salvador de nuestra vida. Él quiere que tú y yo intimemos con Él. Y me parece tan significativo a mí que es justamente cuando ellos están en la mesa que pueden reconocerlo. Es justamente cuando ellos están en la quietud, luego de ese viaje tan agitado y conmocionado. Ahí es cuando ellos pueden verlo, pueden reconocerlo, sentados a la mesa. Pueden contemplarlo. Yo creo que a nosotros nos urge, hermanos, algo así en nuestra vida. El hábito de contemplar a nuestro Salvador en su palabra. De verlo a Él, de contemplarlo a Él, de reconocerlo a Él como quien es Él. Déjeme regresar una vez más al Salmo 73 para ilustrar lo siguiente, que yo creo hace mucha conexión en el siguiente punto. Salmo 73, en el verso 17 dice lo siguiente. Ese salmo tiene también como tres momentos. El primer momento de toda la queja del salmista, pero luego viene un momento que cambia todo el asunto. Miren conmigo verso 17 del Salmo 73. Bueno, un poquito más atrás, verso 17. Cuando pensaba, tratando de entender esto, o sea, el salmista estaba tratando de razonar cómo eran todas estas cosas, fue difícil para mí. Verso 17. Hasta que entré, ¿a dónde? Al santuario de Dios. Es decir, hasta que él entró en comunión con Dios, entonces, ¿qué ocurrió? Comprendí. Noten por favor eso. El testimonio del salmista es: yo estaba en una confusión, casi a punto de resbalar terriblemente y trágicamente. Pero cuando entré en la comunión con el Señor, cuando entré en su santuario, entonces fue cuando yo pude comprender, cuando finalmente pude entender de qué se trataba. Y él pudo entender al final cuál era el fin de los malos. Y entonces pudo darse cuenta el salmista que las bendiciones de Dios no eran tanto materiales y temporales como las tenían ellos, sino tenían que ver con algo mucho más grande, con la salvación y la redención de Dios en el presente, pero en la eternidad. El salmista fue rescatado de su angustia cuando entró en la presencia del Señor. Y así le sucedió a estos discípulos. Cuando por fin reconocieron que este no era un forastero más, sino que era el Cristo, que era Jesús de Nazaret, que estaba enfrente de ellos, sentado a la mesa con ellos, entonces todo cambió en la historia. Todo cambió. Es como si las sombras de la muerte se hubiesen disipado y el esplendor de la esperanza adornara todo el panorama, como si ese hubiese sido una escena nublada a blanco y negro o a grises, y de un momento a otro comienza a cobrar color y empieza a encenderse esa nitidez ante sus ojos de que están percibiendo al que no podían ver. Y entonces ahora regresa lo que se había perdido, la esperanza.
pero no vuelve como una esperanza a ver qué pasa. No, ahora viene como se ha cumplido, es real, es verdad. Lo estamos viendo, lo estamos palpando. Y noten ustedes lo que ellos hacen, verso 33, levantándose en esa misma hora que hicieron. Casi 11, 12 kilómetros caminando y ellos no dicen, bueno, descansemos un poquito y nos regresamos. No, están tan conmocionados, están tan impactados que ellos no esperan el día siguiente. Ellos regresan una vez más a Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan cómo sería ese viaje de regreso? ¿Ustedes se imaginan lo que ellos iban hablando en el camino? Seguramente mientras corrían y mientras hablaban y recordaban lo que Él les decía. Y estaban fascinados, estaban seguramente llorando, conmocionados. ¿Cómo sería ese viaje? Y note por favor el contraste que nos hace Lucas entre la ida de ellos a Emaús y el regreso de ellos de Emaús. El encuentro con Cristo, el Cristo de la Biblia, de las Escrituras, lo cambió todo. Todo lo cambió. Ahora es diferente. Ahora regresan con alegría, con gozo, con esperanza. Ahí están esos discípulos. Hermanos, esta es una historia emocionante, vibrante, que tiene tantos elementos. Pero yo quisiera hacerles pensar o ayudarles a ver lo siguiente también. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Bueno, se nos da el nombre de uno, Cleofas. No sabemos el nombre del otro. Casi que eran discípulos anónimos. Lucas es intencional en decirnos que eran dos discípulos, o sea, no eran cualquier persona, eran dos personajes que habían estado con Jesús y que seguían a Jesús. Pero no era Pedro, no era Juan, no era Santiago, no era de ese círculo cerrado de Jesús, ni siquiera de los tres más cercanos de Jesús. No era ninguno de ellos. Eran seguidores de Jesús simples, incluso medio desconocidos. Apenas es aquí Lucas el que lo saca un poquito a la luz, pero eran desconocidos. Pero ¿no les parece precioso apreciar que el Señor, piensa esto, el Señor, en la gloria de su vida resucitado, es decir, aquí está Jesús resucitado, que Él se entregó a sí mismo con tanta plenitud de revelación a estos hombres desconocidos y sin distinción? Porque cuando uno escucha del encuentro entre Jesús y Pedro, ¿se acuerdan de ese encuentro precioso también de Jesús con Pedro? Uno piensa, claro, este es Pedro. Y la labor de Pedro va a ser clave para lo que viene. Claro, Jesús tiene que ir por Pedro, pero por estos dos. Yo les pregunto, ¿se vuelve a mencionar de estos dos en la Biblia? No más. No sabemos de ellos qué fue de sus vidas. Lo que sí sabemos es que quedaron con un eterno gozo y alegría inmensa. Pero no, estos no son discípulos famosos ni que sobresalen. Son discípulos comunes y corrientes. Lo maravilloso es que Jesús va por ellos. ¿Tú te imaginas la agenda del resucitado? La agenda del que ha resucitado, el Dios que ha resucitado. Y en su agenda está ir por estos dos que van tristes, desconsolados y sin esperanza. ¿No te parece precioso eso? Es que Dios tiene cuidado de tu vida y de la mía. Es que Dios conoce tus luchas y las mías. Es que Dios no dice otra vez en la misma situación, qué pereza. No, es que Dios se compadece de nosotros como un padre se compadece de sus hijos. Es que Dios nos ama y nos cuida de tal manera que para Él no hay nada más importante que ponerse a nuestro lado e invertir el tiempo que sea necesario para discipularnos, pastorearnos, enseñarnos y conducirnos a su gloria. Eso éramos nosotros.
Tú y yo íbamos sin esperanza verdadera en este mundo, confundidos, perdidos en nuestros racionamientos oscuros, muertos en vida, como dice Pablo en Efesios. Así éramos tú y yo. Y entonces un día, nos salió al encuentro el Salvador, el Eterno, el Creador, el Señor Dios Todopoderoso, para dejarnos ver su gloria y para, como dice la Escritura, abrir nuestros ojos. Abrir nuestros ojos. Ese es el milagro de los milagros. Que Él nos permita verle como Él es. Hermanos, no nos acostumbremos a eso. Sabes que hay mucha gente que ve en Jesús un profeta, un buen maestro, pero no el Salvador. Están con sus ojos nublados y tú y yo tenemos la dicha, el gozo de que Él nos abrió un día los ojos y ahora podemos verlo a Él y adorarlo a Él. Como aplicaciones, hermanos, yo quiero dejarles lo siguiente. Primero quisiera preguntarte, ¿cuál es tu caso esta mañana que estás aquí? Tú eres uno que, quizás tú estás aquí, eres uno que nunca ha tenido un encuentro con Cristo. Tú dices, yo jamás me he encontrado con Cristo, nunca he tenido un encuentro así. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata eso? Bueno, yo quisiera animarte a venir al Señor y dejarte encontrar por Él. Él es quien viene a nuestro encuentro para abrir nuestros ojos y poderle ver así. Quizás tú estás viendo a Jesús hoy de muchas maneras, de muchas formas, pero no le estás viendo como el Cristo de la Escritura, como el Redentor, como el Salvador. Y ese es un buen día para eso. Pero quizás tú eres uno que, aunque le amas como estos discípulos, tú caminas con desesperanza. Quizás sí te has encontrado con Cristo, pero has perdido la esperanza. Ya no lo ves tan claramente. Ya no estás impactado por quién es Él. Quizás tú necesitas hoy un encuentro con Cristo verdadero, así como lo tuvo sus discípulos. O quizás tú estás aquí hoy y eres uno que sabe mucha información, conoces mucho de la Biblia, pero en ti no arde tu corazón por Cristo. No arde en tu corazón esa pasión, esa llama por su palabra y por Él. Hermanos y amigos, lo que más necesitamos, como hemos dicho desde el principio de esta predicación, es encontrarnos con Cristo en su palabra. Que la Biblia cobre verdadero sentido profundo para nuestras vidas. Que esas historias desde Génesis hasta Apocalipsis tomen color ante nosotros. Que no sean apenas historias bonitas con bonitos mensajes para nuestros hijos. No, tú y yo necesitamos que eso se convierta realmente en todo para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro corazón. Tú y yo necesitamos entender que es allí donde todo es cambiado y transformado. Cuando nos encontramos con Cristo en su palabra, que su historia es nuestra historia, que es allí donde se nos concede una nueva perspectiva de la vida, donde retorna la esperanza, donde encontramos nuevas fuerzas, donde somos liberados de toda confusión, donde entendemos de qué se trata todo, donde somos reorientados para ver los propósitos eternos de nuestro buen Dios. Eso es lo que con urgencia tú y yo necesitamos. No queremos religión, no queremos superficialidad. ¿Qué tal clamarle al Señor hoy y decirle, Señor, haz que mi corazón arda por ti y por tu palabra? ¿Qué tal rogarle al Señor, Señor, sácame de la tibieza, sácame de la superficialidad, sácame apenas de esa vida en la que a veces caemos rutinaria, mediocre, en la que nos contentamos con ir un domingo a la iglesia y creer que porque ya fuimos a la iglesia, ya Dios está feliz con nosotros y se acabó el asunto? ¿Qué tal rogarle al Señor hoy, Señor, por favor, enciende en nuestros corazones lo que se encendió en esa pareja ese día? Que arda por dentro de nuestro corazón. Hermanos, también quisiera animarlos a que como iglesia confiemos
y estemos a la expectativa de lo que Dios va a hacer este año con nosotros y como iglesia. Cómo seremos acompañados por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. En esa historia, Jesús físicamente acompañó a esos dos para enseñarles todo sobre Él. Y eso cambió todo en sus vidas. Este año queremos ser acompañados por el Espíritu Santo, nuestro Dios en nosotros, que nos guíe y nos acompañe por todo el recorrido de la Biblia para conocerlo mejor a Él, más a Él, y para que nuestra vida verdaderamente siga siendo transformada y cambiada por su palabra. Así que tengamos gran expectativa por lo que vamos a comenzar a partir de mañana. Mañana, lunes 5 de enero, vamos a comenzar con nuestros devocionales en casa, que tendrán un nuevo formato, algo muy especial. Pero especialmente digamos que lo que queremos allí es comenzar a estudiar libro por libro. Y el ánimo para ustedes, hermanos, es juntémonos y como que juntos, vamos a sumergirnos en la Escritura. Tú y yo hoy vamos a emprender un viaje. ¿Y no les parecerá lindo al final de este año decir, hemos transitado por toda la Biblia viendo a nuestro Salvador? Pero no solamente para decir que pasamos y que conocemos más, no. Que el próximo año, cuando estemos aquí otra vez, si así el Señor lo permite, podamos decir, hemos visto al Salvador de Génesis a Apocalipsis y nuestra vida ha cambiado. Hemos sido transformados. Todo ha sido distinto. Eso oramos y eso anhelamos. Así que desde mañana muy atentos a este devocional que será emitido de lunes a viernes, una semana con cada libro. Y el domingo siguiente estaremos predicando sobre ese mismo libro para tener una mejor comprensión. También está la agenda. Yo quisiera animarles una vez más a la agenda, no la tengo aquí, pero ustedes ya han escuchado varias veces sobre la agenda, y la agenda nos va a ayudar mucho en ese propósito, porque, gracias Alexis, gracias, esta agenda justamente, digamos, nos va a hacer activos este año. Como no queremos ser simplemente espectadores y observadores de lo que está pasando, sino que queremos realmente ponernos el traje y sumergirnos verdaderamente en la Escritura, pues esta agenda nos va a ayudar para eso, porque ahí están los textos de los devocionales en casa, hay unas descripciones de cada libro que nos va a ayudar. Usted puede tomar nota de sus devocionales aquí en esta agenda y guardar lo que Dios te esté hablando, pero además va a haber aclaraciones, indicaciones de en qué momento estamos de la palabra. Y así estamos, digamos, todos caminando juntos en este gran propósito. Hermanos, aun cuando no tengamos el deseo de orar o de leer la palabra, como alguien dijo alguna vez, cuando no quieras orar, entonces ora. Cuando no quieras leer tu Biblia, entonces ábrela y léela, confiando que Dios despertará un nuevo deseo por Él. Anhelamos, hermanos, que este año nuestro corazón arda por Cristo y por su palabra. Que este sea un año así para todos.